Lo que sucede en esta historia te dejará en shock, porque nadie imagina que un simple caballo pueda hacer lo que muchos humanos no se atrevieron. Durante meses, el dolor de una joven fue ignorado por todos, pero cuando el silencio parecía eterno, Dios usó a un animal para hacer lo impensable. Esta historia no solo romperá tu corazón, sino que también te hará cuestionar quién está realmente escuchando el sufrimiento de los demás. Quédate, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar la forma en que miras la vida para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en Valle del Rosario, ese pueblito donde el tiempo parecía caminar más despacio, donde los perros dormían a la sombra de los mezquites y los niños corrían descalzos por las calles de tierra. El cielo, despejado, tenía ese tono azul que solo aparece después de las lluvias, cuando el sol cae a plomo y la tierra empieza a soltar su aroma. En el pequeño jardín de la casa número 17 de la calle Las Palomas, Isabel Fernández regaba las pocas flores que le quedaban vivas. Sus manos temblaban apenas al sostener la manguera, no por el calor, sino por el dolor que recorría su cuerpo desde la noche anterior. Cada movimiento le recordaba los golpes. En su mejilla derecha, un moretón púrpura comenzaba a asomarse y en su antebrazo izquierdo la piel estaba rota, cubierta por un vendaje improvisado que intentaba ocultar la evidencia. Isabel tenía 25 años, pero sus ojos parecían llevar el peso de muchas décadas. Sus ojos verdes, grandes y cristalinos, ya no brillaban, parecían pedir ayuda a gritos mudos. Su cabello castaño claro caía liso hasta los hombros, a veces cubriendo un poco las marcas en su rostro. Su piel blanca, antes tersa, mostraba cicatrices recientes, como si la vida hubiera decidido dejarle tatuajes de dolor. El canto de los pájaros apenas lograba suavizar el ambiente. Las mariposas volaban alrededor de las flores secas, como si no supieran que aquel lugar escondía un infierno detrás de esas paredes beige, gastadas por el sol y la falta de pintura. Dentro de la casa, el aire era espeso. Las cortinas permanecían cerradas casi todo el día. Las ventanas tenían rejas oxidadas y el silencio se mezclaba con el zumbido constante del viejo ventilador en la sala. Ahí estaba don Ernesto, el padre de Isabel, un hombre de 55 años, alto, robusto, de hombros anchos, cabello completamente gris y un bigote perfectamente recortado. Su rostro, aunque severo, no mostraba rabia ni tristeza, mostraba vacío. Estaba sentado en su sillón de siempre, frente al televisor encendido, viendo un partido de béisbol, como si afuera del televisor no existiera absolutamente nada. Así era todos los días. Así había aprendido a ignorar el grito silencioso de su propia hija. Pero la que sí existía y de sobra era Marta Salinas, la madrastra de Isabel. Marta tenía 42 años, piel morena clara, cabello negro recogido siempre en un moño apretado que le estiraba el rostro, ojos oscuros, fríos como el mármol, y una expresión constante de desdén. Su voz, cuando no gritaba, sonaba como un cuchillo afilado deslizándose sobre la madera. Mientras Isabel intentaba mantenerse de pie, regando las plantas como si esa rutina pudiera protegerla de lo que ocurría dentro, Marta la observaba desde la puerta con los brazos cruzados y una mueca de desprecio. «No olvides limpiar la cocina cuando termines», le lanzó la orden sin levantar la voz, pero con el mismo filo de siempre. Isabel no contestó, solo asintió levemente y siguió regando las flores, como si las gotas pudieran también apagar el incendio que ardía por dentro. El calor le hacía sudar la frente y el sudor se mezclaba con una pequeña herida en la ceja izquierda, provocando un ardor constante. Pero ella ya estaba acostumbrada a esos dolores. Lo que seguía sin acostumbrarse era a la soledad de sufrirlo todo en silencio,
De repente, un sonido distinto la sacó de su trance. Un relincho suave, casi como un susurro, llegó desde el terreno de al lado. Levantó la vista y ahí lo vio por primera vez tan de cerca. Era Alma, la yegua de la vecina. Un hermoso ejemplar de pelaje marrón brillante, crines largas y sedosas movidas por la brisa, patas fuertes y firmes como troncos jóvenes. Pero lo más impresionante de Alma eran sus ojos, dos esferas grandes, profundas, que parecían llenas de compasión. Unos ojos que la miraban de una forma distinta a como la miraba cualquier ser humano. Alma se acercó lo más que pudo a la cerca de madera vieja que separaba ambos terrenos. Movía las orejas hacia adelante, como intentando captar hasta el más mínimo suspiro de Isabel. Olía el aire, inquieta, como si pudiera oler el miedo. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo, sino de algo más difícil de explicar. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente la viera. No como la hija inútil de Ernesto, no como el saco de golpes de Marta, sino como una persona, como un ser que merecía cuidado. En ese instante apareció doña Remedios, la dueña de Alma. Una mujer de unos 60 años, baja de estatura, cabello completamente blanco recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro derecho, ojos pequeños pero muy vivos, piel tostada por el sol, arrugas marcadas por los años de trabajo bajo el cielo abierto. «Buenas tardes, hijita», saludó desde su porche con una voz dulce que contrastaba con la aspereza de Marta. «Qué calorón, ¿verdad?». Isabel forzó una sonrisa, como había aprendido a hacer cada vez que alguien le dirigía la palabra. «Sí, señora Remedios, mucho calor. Te traje unos mangos del árbol, están dulces. Si quieres, pásate por la tarde a recogerlos», ofreció la mujer, buscando cualquier excusa para que la joven cruzara el portón de su casa. «Muchas gracias, señora. Le agradezco mucho», respondió Isabel con la voz apagada. Desde la puerta, Marta observaba la escena. Sus ojos chispeaban con desconfianza y antes de que la conversación siguiera, lanzó un grito seco. «¡Isabel! ¡Apúrate! No tengo todo el día para esperarte». La sonrisa de Isabel se borró en un segundo y bajando la cabeza, respondió: «Ya voy». Se despidió con un leve movimiento de mano de doña Remedios y caminó de regreso a su prisión. Alma, desde la cerca, relinchó una vez más, pero esta vez con un sonido más agudo. Sus ojos seguían a Isabel hasta que desapareció dentro de la casa. Parecía inquieta, como si su instinto le gritara que algo andaba muy mal. Dentro, el infierno la esperaba nuevamente. Marta ya estaba de pie en medio de la cocina. Sobre la mesa había platos sucios, el trapeador mojado en el suelo y un trapo viejo. Su sombra, proyectada por la luz amarilla de la lámpara, se alargaba como un monstruo. «¿Qué tanto hablabas con la vieja esa?», preguntó en un tono venenoso. «Nada importante. Solo me ofreció unos mangos», respondió Isabel, temblando levemente. «¿Ah, sí? Pues que te los dé cuando acabes de limpiar todo esto», le lanzó el trapo al rostro. Isabel lo atrapó en el aire, con los ojos vidriosos, respirando hondo para no derrumbarse. Mientras tanto, afuera, Alma pateaba el suelo suavemente, inquieta. Sus orejas se movían como antenas, sus ojos seguían fijos en aquella puerta cerrada, donde el verdadero dolor estaba apenas comenzando. Era temprano por la mañana, de esas donde el aire todavía guarda un poco de frescura antes de que el sol empiece a castigar la tierra. Las calles de Valle del Rosario apenas comenzaban a despertar. Los gallos cantaban con fuerza, los perros callejeros vagaban buscando sombra, y las campanas de la iglesia repicaban suavemente, como si quisieran saludar al nuevo día sin hacer mucho escándalo. En la casa número 17, el silencio era espeso. Dentro de esas paredes, Isabel ya había despertado, aunque, siendo sinceros, casi no había dormido. La noche anterior había sido otro infierno más. Marta, como de costumbre, había perdido el control por una tontería. Una taza mal lavada, un trapo mal colocado, cualquier excusa bastaba.
y sus manos no conocían el límite. Los golpes retumbaban en los pasillos, mientras don Ernesto mantenía su mirada clavada en el televisor, como si el volumen alto de la televisión pudiera ahogar los gritos de su propia hija. Ahora, frente al espejo agrietado de su pequeño baño, Isabel intentaba cubrir los moretones con maquillaje barato, pero la piel inflamada no coopera cuando uno quiere disimular el dolor. Las ojeras moradas, el labio hinchado, el pómulo con una marca amoratada, todo eso contaba una historia que sus labios aún no se atrevían a decir. Respiró hondo, se acomodó el cabello castaño claro para cubrir parte del rostro y salió al patio trasero, ese único rincón donde podía respirar aunque fuera por unos minutos. El jardín era pequeño, rodeado por una cerca de madera desgastada. Algunas flores luchaban por sobrevivir bajo el inclemente sol, unas cuantas bugambilias, malvas y girasoles torcidos. El sonido de los pájaros le daba una falsa sensación de normalidad, y ahí, justo en ese instante, volvió a escuchar ese mismo relincho suave que días atrás la había sorprendido. Alzó la mirada y una vez más se encontró con esos ojos. Alma estaba ahí. La yegua marrón, imponente pero serena, se había acercado hasta la cerca. Sus enormes ojos oscuros parecían estudiar cada detalle de Isabel. Y no era una simple curiosidad animal. Había algo más, algo casi humano en esa mirada. Como si pudiera ver más allá de los vendajes, más allá de las capas de maquillaje, directo hasta el dolor escondido en su alma. Isabel no pudo evitar caminar hacia ella despacio, como si temiera espantarla, aunque la verdad es que quien temblaba era ella misma. «Hola, preciosa», le susurró en voz baja. Alma agitó las orejas hacia adelante, reconociendo el tono dulce de la joven. Su hocico se estiró por encima de la cerca, buscando el contacto. Isabel, con sumo cuidado, alzó la mano derecha, esa misma que Marta le había torcido la noche anterior, y tocó el cálido pelaje de la yegua. Fue un instante mágico, el suave contacto del animal, el calor de su respiración, el roce delicado de sus crines moviéndose con la brisa. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió algo parecido a paz. Era como si el universo le estuviera diciendo, «No estás sola». Las lágrimas comenzaron a brotarle, pero no eran esas lágrimas desesperadas de siempre, sino unas diferentes. Lágrimas que nacen cuando el alma encuentra, aunque sea por segundos, un refugio. Alma soltó un resoplido como si quisiera consolarla y bajó la cabeza para que Isabel pudiera acariciarla mejor. El sol empezaba a filtrarse entre las ramas del mezquite, creando un brillo dorado alrededor de ambas, como si Dios mismo estuviera presenciando ese pequeño milagro. Desde el porche de al lado, doña Remedios observaba la escena en silencio. Sus ojos, pequeños pero atentos, no perdían detalle. No era la primera vez que veía los moretones en el rostro de Isabel, pero esta vez el instinto le gritaba con más fuerza. Algo muy malo estaba ocurriendo detrás de esas paredes. Decidió acercarse con la misma delicadeza de quien no quiere asustar a un pajarito herido. «Buenos días, mi niña», saludó suavemente, con su voz siempre cálida. Isabel se giró, limpiándose disimuladamente las lágrimas con la manga de su suéter. «Buenos días, señora Remedios». La mujer se detuvo a un par de metros, respetando el espacio. «Veo que Alma ya te tomó cariño, y no es de encariñarse fácil, ¿eh?», comentó con una sonrisa tranquila. «Es muy linda», respondió Isabel, apenas dejando escapar un leve suspiro. «Sí lo es, pero ¿y tú?», preguntó con un cambio sutil en su tono. «¿Tú estás bien, guija?». Isabel tragó saliva. Sus ojos se movieron rápido, buscando algún rincón donde esconder su angustia. Sus dedos jugaron nerviosos con el borde de su suéter. Sí, estoy bien, señora. Gracias». Doña Remedios la miró unos segundos más, como si quisiera escarbar entre las palabras no dichas. No insistió, pero tampoco dejó de observarla. «Bueno, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. No tienes que decirme nada, solo toca la reja, ¿sí?».
Isabel asintió en silencio. Ese simple gesto de amabilidad le provocó otro nudo en la garganta. Mientras tanto, Alma seguía pegada a la cerca, como si no quisiera que Isabel se alejara. Sus grandes ojos parecían entender todo lo que ninguna palabra humana podía explicar. Del otro lado de la casa, desde una de las ventanas, Marta observaba la escena. Sus ojos estrechos, fríos, destilaban desconfianza. Apretó los labios y giró bruscamente, desapareciendo entre las sombras del interior. El reloj del pueblo marcaba las 9 de la mañana cuando la pesadilla de siempre volvió a llamar. ¡Isabel! Se escuchó la voz afilada de Marta desde dentro. «Deja de perder el tiempo y entra a limpiar». El tono seco, autoritario, le clavó agujas invisibles en el pecho. «Ya voy», respondió Isabel en un susurro apenas audible. Acarició una última vez el rostro de Alma. «Gracias», le susurró casi en secreto. La yegua soltó un pequeño resoplido, como despidiéndose de momento, pero sus ojos seguían fijos en la joven mientras ella regresaba a su prisión. Doña Remedios suspiró desde la distancia, viendo cómo Isabel desaparecía tras la puerta de hierro. En el pecho le ardía la sospecha, pero también empezaba a crecerle una idea. Aquella muchacha no podía seguir sola en ese infierno. Alma, inquieta, pateó la tierra una vez más. Sus sentidos sabían lo que los humanos aún no veían. Algo muy oscuro habitaba en aquella casa, y ella, de alguna manera que nadie aún entendía, se estaba preparando para ser mucho más que una simple espectadora. El calor de mediodía caía como plomo sobre el pequeño pueblo de Valle del Rosario. Las cigarras cantaban sin parar, llenando el aire de ese zumbido constante que para los que sufrían en silencio parecía burlarse de sus desgracias. Las calles de tierra levantaban polvo cada vez que el viento pasaba, y el olor a tierra caliente se mezclaba con el aroma de tortillas recién hechas que salía de algunas casas humildes. Pero en la casa número 17 de la calle Las Palomas no había olor a comida, ni risas, ni voces suaves. Solo había un silencio espeso, peligroso, de esos que preceden las tormentas. Dentro de la casa, la atmósfera estaba cargada. Marta caminaba de un lado al otro como una bestia encerrada, con los ojos llenos de rabia contenida. Isabel, como siempre, trataba de ser invisible. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos, como quien cruza un campo minado sabiendo que cualquier paso en falso puede desatar el desastre. Esa mañana, mientras fregaba los trastes de la cocina, un pequeño accidente ocurrió. Uno de los vasos resbaló de sus manos, golpeó el borde de la tarja y se hizo pedazos en el piso. El sonido del vidrio quebrándose resonó por toda la casa como si hubiera sido un disparo. Isabel quedó paralizada por un instante. Su respiración se aceleró. Sabía lo que venía. Desde la sala, Marta giró lentamente la cabeza. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, se clavaron en la espalda encorvada de Isabel. Apretó los dientes y caminó hacia la cocina, dejando que el eco de sus pasos anunciara la tempestad. «¿Qué fue eso?», preguntó con una calma falsa que daba más miedo que un grito. Se me resbaló, lo siento», balbuceó Isabel sin atreverse a voltear. Marta llegó hasta ella, quedando a solo unos centímetros de su espalda. La respiración de la mujer golpeaba el cuello de Isabel como cuchilladas de aire caliente. «Siempre igual, Isabel, siempre igual. No sirves ni para lavar un vaso», susurró con veneno en la voz. De pronto, el primer golpe llegó, rápido, seco. El dorso de su mano derecha impactó el costado de la cabeza de Isabel, haciéndola tambalear. Luego vino el jalón de cabello, el tirón violento que la obligó a girar y a caer de rodillas sobre los vidrios rotos. «Mírame cuando te hablo», gritó Marta con los ojos desorbitados. Isabel, con las lágrimas brotando ya, levantó el rostro apenas. Un pequeño hilo de sangre corría desde su mejilla, cortada por uno de los fragmentos de vidrio. En ese instante, Ernesto apareció en el umbral de la cocina. Alto, su figura imponente se dibujaba contra la luz del pasillo, pero no hizo nada.
No dijo nada, solo los miró. Sus ojos grises, vacíos, no mostraban furia, ni dolor, ni empatía. Solo esa indiferencia que Isabel ya conocía también. Marta lo miró brevemente. «Se le cayó un vaso», dijo en tono burlón, como si todo fuera un simple accidente doméstico. Ernesto suspiró, bajó la mirada y se dio media vuelta, desapareciendo de nuevo en su mundo silencioso frente al televisor. Ese era su refugio. Siempre lo había sido. Isabel, aún de rodillas, apretó los dientes para no gritar. Se levantó con dificultad, intentando no mostrar el dolor que quemaba su rodilla herida. Marta la empujó contra la pared antes de salir de la cocina, dejando la amenaza flotando en el aire. «Limpia esto, y que no vuelva a pasar. ¿Entendido?». La joven asintió con la cabeza, mientras las lágrimas le nublaban la vista. En el establo vecino, Alma pateaba el suelo con sus patas delanteras. No necesitaba ver lo que pasaba dentro de esa casa para saber que su amiga estaba sufriendo. El sonido de los gritos, aunque amortiguado por las paredes, viajaba por el aire caliente hasta llegar a sus sensibles oídos. La yegua resoplaba, levantaba la cabeza, giraba inquieta sobre sí misma. Sus enormes ojos brillaban con una mezcla de angustia y frustración, como si quisiera atravesar la cerca y entrar en la casa para protegerla. Doña Remedios, desde su ventana, también había escuchado los gritos. Cerró los ojos y apretó los puños. Ya no eran solo sospechas. Algo terrible ocurría ahí dentro, pero el pueblo era pequeño y las lenguas largas. Nadie quería meterse en problemas ajenos, pero ella ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Al anochecer, el silencio regresó a la casa, pero no el descanso. Isabel se acostó en su cama angosta, con el cuerpo adolorido, la mente revuelta y el corazón roto. Cada parte de su piel parecía tener un recuerdo fresco de los golpes. Acarició suavemente su propio brazo, buscando consuelo donde no había. En la penumbra de su cuarto, el único sonido que la acompañaba era el susurro del viento, colándose por la rendija de la ventana y el lejano relincho de Alma. Ese sonido, por alguna razón, le daba fuerza. «Gracias, Alma», susurró en voz baja. «Eres lo único que me queda». Cerró los ojos, intentando dormir, pero el miedo de saber que el mañana podría ser igual o peor la mantenía despierta. Mientras tanto, en el establo, Alma se movía inquieta bajo la tenue luz de la luna. Su respiración era agitada. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza, como si algo dentro de ella le advirtiera que su papel en esta historia aún no había comenzado. La yegua parecía conectada de alguna forma invisible con el dolor de aquella joven que noche tras noche sufría en la casa vecina. Los grillos seguían cantando allá afuera, como si no supieran que, detrás de esas paredes, una batalla silenciosa se libraba entre la vida, el miedo y el dolor. Nadie en el pueblo parecía dispuesto a actuar, pero el destino, y quizás algo más grande, ya estaba preparando el momento en que las cosas comenzarían a cambiar. Muy pronto. El amanecer cayó como un suspiro sobre Valle del Rosario. Las primeras luces del sol pintaban de dorado los techos de lámina, las bardas de adobe y las ramas del viejo mezquite que se alzaba al centro de la plaza. Todo parecía calmo, como si el pueblo despertara lentamente después de un largo y pesado sueño. Pero no todos descansaban igual. En la casa número 17, el aire seguía siendo espeso, denso, pesado como el humo que nunca termina de disiparse después de un incendio. Isabel se levantó con dificultad. Sus músculos gritaban con cada movimiento. El costado seguía doliendo por los empujones de la noche anterior, y la rodilla aún tenía marcas del vidrio que se le había clavado al caer. Frente al espejo del baño, observó su reflejo con resignación. Los moretones bajo sus ojos, la línea amoratada que cruzaba su pómulo derecho y el corte en la ceja izquierda parecían tatuajes de su infierno privado. Se lavó la cara con agua fría, como intentando apagar el fuego que ardía bajo su piel. Su cabello castaño claro, lacio y sedoso por naturaleza, lo acomodó como siempre.
cayendo hacia adelante, ocultando las peores marcas. Sabía muy bien cómo esconder su historia detrás de un peinado sencillo. Eran apenas las 6 de la mañana cuando salió al patio trasero. A esa hora, todavía podía encontrar un poco de silencio, un respiro antes de que Marta despertara y comenzara el siguiente capítulo de su tortura diaria. El cielo estaba teñido de tonos rosados y naranjas, mientras las aves comenzaban su sinfonía de bienvenida al nuevo día. El aire olía a tierra húmeda por el rocío, mezclado con el aroma de las bugambilias que sobrevivían heroicamente en su pequeño jardín. Y ahí, como si la estuviera esperando, estaba Alma. La yegua marrón se había acercado nuevamente a la vieja cerca de madera. Sus ojos enormes, oscuros y profundos, la miraban con esa mezcla de ternura y sabiduría que a Isabel tanto la conmovía. No era solo un animal, no, Alma era mucho más. Era presencia, era consuelo, era compañía. Isabel caminó lentamente hacia ella, como si temiera que cualquier ruido rompiera aquel frágil instante de paz. «Hola, preciosa», le susurró, apenas dejando que su voz cruzara los labios. Alma movió sus orejas hacia adelante y estiró su cuello, buscando la mano de la joven. Isabel, con el mismo cuidado de quien acaricia un objeto de cristal, alzó su brazo y apoyó su mano sobre el hocico cálido y suave de la yegua. En cuanto sintió el calor del animal bajo su palma, algo dentro de ella se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si hubieran estado contenidas por días. No era el llanto desesperado que solía tener en las madrugadas, sola en su cuarto. Este llanto era distinto. Era un desahogo, un suspiro profundo del alma herida. «No sé por qué haces esto, pero gracias», le dijo apenas audiblemente. Alma soltó un pequeño resoplido, como si entendiera cada palabra. Sus grandes ojos la miraban fijamente, y por un instante, Isabel sintió que la yegua absorbía parte de su dolor, como si aquella criatura, enviada por Dios, tuviera la capacidad de cargar con una fracción de su sufrimiento para que ella pudiera seguir soportando un día más. Los primeros rayos de sol iluminaron a ambas. La luz dorada delineaba el pelaje marrón de Alma, dándole un brillo casi sagrado. La escena, si alguien la hubiera visto desde afuera, parecía sacada de un cuadro divino. La joven rota, pero aún de pie, siendo sostenida emocionalmente por un animal que parecía comprender lo que ningún humano había querido ver. Mientras acariciaba el lomo firme de la yegua, Isabel cerró los ojos por unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, su respiración se calmó. Sus hombros, siempre tensos, bajaron lentamente. Era como si ese simple contacto físico la ayudara a soltar, aunque sea por minutos, el peso que cargaba día tras día. Pero el momento no pasó desapercibido para alguien más. Desde el porche de la casa vecina, doña Remedios observaba todo en silencio. La mujer, de unos 60 años, menuda, de piel tostada y cabello completamente blanco trenzado con delicadeza, tenía una mirada fija y preocupada. Los gestos de Isabel, su llanto contenido, los moretones que apenas alcanzaba a ver cuando el cabello de la joven se movía, todo le gritaba una sola cosa: esa niña está pidiendo auxilio sin hablar. Doña Remedios apretó los labios y bajó la mirada unos segundos. Sabía que si intentaba presionarla, Isabel se cerraría. Las personas que viven bajo el miedo se vuelven expertas en proteger a sus verdugos, aunque les cueste la vida. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Caminó despacio hasta la cerca, con pasos suaves que apenas levantaban polvo. «Buenos días, hijita», saludó con la misma calidez de siempre. Isabel giró un poco el rostro, intentando borrar rápidamente las lágrimas de sus mejillas. «Buenos días, señora Remedios», respondió, esforzándose por mostrar una sonrisa. «Veo que Alma ya te adoptó», comentó con ternura. «Y te digo algo, niña, cuando Alma se encariña con alguien es porque siente que esa persona lo necesita.
Isabel bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de esas palabras. «Es un animal muy especial», agregó la joven, apenas susurrando. Doña Remedios la observó unos segundos más, leyendo el lenguaje de su cuerpo, los ojos apagados detrás de los intentos de sonreír, la postura encorvada por el dolor físico y emocional. «Si algún día necesitas platicar, aunque sea de cualquier tontería, aquí estoy, ¿eh?», le ofreció, dejando claro que su casa siempre sería un refugio abierto. Isabel asintió en silencio, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. Mientras ambas mujeres intercambiaban esas pocas pero significativas palabras en el interior de la casa, Marta las observaba por la ventana entreabierta. Sus ojos, afilados como cuchillas, destilaban desconfianza y celos. Apretaba los dientes y cruzaba los brazos sobre el pecho. Marta odiaba que Isabel hablara con la vecina. Odiaba que alguien pudiera notar lo que ella había logrado esconder durante tanto tiempo. Para Marta, cualquier mirada externa representaba un peligro, una amenaza a su control absoluto sobre aquella casa. «Maldita vieja metiche», murmuró entre dientes. Cuando el reloj del pueblo marcaba las 7, la calma momentánea terminó. Como todos los días, la voz de Marta rompió el breve respiro de paz. «Isabel, ya deja de perder el tiempo y entra a preparar el desayuno». El tono seco y autoritario perforó el aire, empujando a Isabel de regreso a su prisión diaria. «Ya voy», respondió ella, acariciando por última vez el lomo de Alma. Alma, como si entendiera la tristeza del momento, soltó un largo y profundo resoplido, bajando la cabeza mientras la joven se alejaba lentamente hacia la casa. Doña Remedios no dejó de observar hasta que la puerta de hierro se cerró tras ella. Entonces apretó los labios con fuerza, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo empezó a preparar un plan en su cabeza. Algo le decía que ese animal no estaba en la vida de Isabel por casualidad. Alma quedó en la cerca, sola, con el sol ya alzándose en el cielo. Sus orejas se movían atentas, sus ojos seguían fijos en aquella casa. Era como si la yegua pudiera oler el miedo, la angustia y el dolor que se respiraban tras esas paredes. El vínculo que había nacido entre ella e Isabel no era uno común. Era un lazo invisible, tejido por el sufrimiento, pero fortalecido por la empatía pura de un ser que, aunque sin palabras, comprendía lo que muchos humanos no querían ver. Y aunque Isabel aún no lo sabía, ese vínculo sería lo que, muy pronto, cambiaría su destino para siempre. El calor del mediodía caía como plomo ardiente sobre el pequeño valle del Rosario. Las chicharras cantaban sin descanso y el polvo se levantaba cada vez que el viento soplaba, recorriendo las calles estrechas del pueblo. La vida allí seguía su rutina habitual. Los hombres sentados en la banqueta, las mujeres conversando mientras barrían el frente de sus casas, los niños correteando descalzos. Todo parecía tranquilo en la superficie, pero a veces lo que no se ve es lo que más grita. En la casa número 17, tras esas paredes desgastadas y esas cortinas cerradas todo el tiempo, la rutina tenía otro color, un color oscuro, sucio, triste. Isabel, como cada día, intentaba caminar por la cuerda floja de los deberes domésticos, manteniendo el equilibrio para no despertar la furia de Marta. Ese día, el ambiente se sentía especialmente tenso. Marta estaba más irritable de lo normal, y cuando ella entraba en ese estado, cualquier detalle insignificante podía ser la chispa que encendiera el infierno. En el comedor, Ernesto permanecía en su silla de siempre frente al televisor, viendo un partido de béisbol con el volumen alto. Él había perfeccionado el arte de desaparecer sin moverse de su lugar, de pretender que no escuchaba, que no veía, que no sabía. Mientras fregaba los trastes en la cocina, Isabel notaba cómo le temblaban ligeramente las manos. No era el frío, era el miedo anticipado. Marta rondaba por la casa como un tiburón oliendo sangre, buscando el más mínimo error para descargar su rabia.
«Te falta jabón en ese trapo», gritó de repente desde el pasillo. «Lo siento, ya lo lavo de nuevo», respondió Isabel con voz baja, casi un susurro. Marta se le acercó por detrás, sin avisar, como siempre. Le dio un golpe seco en la nuca con el dorso de la mano. No con fuerza suficiente para desmayarla, pero sí para humillarla, para recordarle quién mandaba. «Siempre lo mismo contigo, muchachita inútil», escupió con desprecio. «A ver si un día aprendes». Isabel agachó la cabeza, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Si lloraba, sería peor. Mientras tanto, en la casa vecina, doña Remedios observaba todo desde su ventana. Su vista, aunque envejecida, era aún aguda para detectar lo que otros preferían ignorar. Había visto los moretones, las expresiones de terror, los movimientos nerviosos de Isabel cada vez que Marta aparecía. Y sobre todo, había visto esa conexión extraña y hermosa entre la joven y Alma. Desde hacía varios días, algo no la dejaba en paz. Su instinto materno, ese que nunca se apaga aunque los años pasen, le gritaba que esa niña estaba atrapada en una pesadilla. Y lo que más la inquietaba era la frecuencia con la que escuchaba los golpes y los gritos, especialmente durante las noches, cuando el pueblo parecía dormido, pero las paredes transmitían el eco del sufrimiento. «Aquí pasa algo muy grave, Alma», le decía en voz baja a su yegua mientras le daba de comer. La yegua la miraba con esos ojos grandes y oscuros, como si también comprendiera lo que ocurría. No era coincidencia que Alma reaccionara cada vez que los gritos salían de la casa vecina. Pateaba el suelo, giraba sobre sí misma, resoplaba inquieta. Su sensibilidad parecía superar la de muchos humanos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y las sombras alargaban los perfiles de los árboles, doña Remedios decidió acercarse a la cerca, donde, como de costumbre, Isabel se encontraba acariciando a Alma. Era casi como un ritual diario, ese breve momento de paz antes de regresar al encierro. La mujer se aproximó despacio, sin querer asustarla. «Buenas tardes, hija», saludó con su voz cálida. «Buenas tardes, señora Remedios», respondió Isabel con una sonrisa frágil. El viento movía suavemente los cabellos de ambas, y por un instante solo se escuchaba el suave resoplido de Alma. Doña Remedios la observó con atención. Los moretones en sus brazos estaban más visibles ese día. El maquillaje ya no alcanzaba a cubrir todo. Había rasguños frescos en su muñeca izquierda y un leve hematoma comenzaba a aparecer bajo su ojo derecho. «Mira nada más cómo te quiere esta yegua», dijo con una sonrisa intentando abrir el tema sin asustarla. «Alma es muy especial. Ella siente cosas que muchos no queremos ver». Isabel bajó la mirada, se mordió los labios para no romper en llanto. «Sí, es muy buena», susurró apenas. Hubo un silencio denso entre ambas. Doña Remedios lo sintió como el momento exacto para dar un paso más. «Hijita, discúlpame si me meto, pero…», hizo una pequeña pausa para encontrar las palabras correctas. «He notado que últimamente tienes muchos golpecitos. ¿Todo está bien en casa?». Isabel se quedó paralizada. El corazón le comenzó a latir más rápido. Sabía que esa pregunta llegaría algún día, pero aún no estaba lista. No es nada», balbuceó. «Soy torpe. Me caí el otro día lavando la ropa y luego me tropecé en la cocina. Ya sabe, cosas que pasan». Doña Remedios la escuchó en silencio. No la contradijo, no la presionó, pero tampoco le creyó. Esas excusas las había escuchado antes, muchas veces, en otras mujeres del pueblo que vivieron infiernos parecidos. Sabía que la negación era una forma de protección. «Bueno», dijo al final con dulzura, «si algún día necesitas algo, cualquier cosa, aunque sea para tomar un café y platicar, sabes dónde estoy. No necesitas darme explicaciones. Solo toca la reja, ¿sí?». Isabel asintió, y por primera vez en días permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Alma, como si sintiera la tensión, relinchó suavemente, acercando su hocico al rostro de la joven, como tratando de consolarla.
Desde la ventana de su cocina, Marta observaba toda la escena. Sus ojos chispeaban con una mezcla de furia y desconfianza. Apretó los dientes con fuerza, murmurando por lo bajo: «Vieja entrometida, más le vale no meterse en lo que no le importa». Sabía perfectamente que doña Remedios comenzaba a sospechar, y eso la ponía más irritable cada día. La noche cayó, y con ella regresó el silencio espeso al interior de la casa. Isabel, desde su cama, repasaba mentalmente cada palabra que había intercambiado con doña Remedios. Una mezcla de miedo y esperanza la invadía. Por un lado, temía que Marta descubriera que alguien sospechaba. Por otro, deseaba con toda el alma tener el valor de aceptar la ayuda que aquella mujer le ofrecía. En medio de la oscuridad, el único sonido que rompía el silencio era el lejano relincho de Alma. Ese sonido, una vez más, le dio fuerza para resistir una noche más. Pero los días venideros traerían tormentas que nadie imaginaba. Y un acto inesperado de aquella yegua sería el comienzo de todo. Era de noche en Valle del Rosario, esa clase de noche pesada donde el viento no se mueve y el aire queda atrapado entre los callejones, como si el propio pueblo supiera que algo estaba por suceder. Las estrellas, aunque titilaban en el cielo despejado, parecían distantes, casi indiferentes al sufrimiento que respiraban esas calles silenciosas. En la casa número 17, el infierno preparaba su escenario. Isabel había pasado el día entero caminando en puntas de pie, cuidando cada palabra, cada movimiento, cada mirada. Sabía que Marta estaba más irritable de lo habitual, y cuando eso pasaba, cualquier mínimo error podía ser el detonante. Don Ernesto, como siempre, permanecía ausente, refugiado en la falsa comodidad de su sillón, frente al televisor, fingiendo que no escuchaba, que no veía, que no existía. La cena había sido tensa. Marta no paraba de buscar defectos, que si la sopa estaba fría, que si la carne estaba dura, que si la servilleta no estaba bien doblada. Todo servía de pretexto para lanzar dardos venenosos con su voz afilada. Pero lo que encendió la chispa fue un simple accidente. Isabel, mientras recogía los platos, dejó caer sin querer uno de los cubiertos. El tenedor cayó al suelo con un pequeño sonido metálico, casi insignificante. Pero en esa casa, un sonido así era suficiente para desatar la furia. Marta se levantó de golpe de la mesa, sus ojos inyectados de rabia. «¿Otra vez, Isabel? Eres una inútil, no sirves ni para recoger la mesa», gritó, su voz retumbando por todo el comedor. Isabel agachó la cabeza, recogiendo el tenedor rápidamente, sus manos temblorosas. «Perdón, no fue mi intención», susurró. «Siempre es lo mismo contigo», bramó Marta, avanzando hacia ella como un toro furioso. «Me tienes harta». Sin previo aviso, la empujó violentamente contra la pared. El golpe en la espalda le sacó un gemido ahogado a Isabel. Los platos en su mano cayeron y se rompieron en el suelo, esparciendo los pedazos de cerámica por todo el piso. Don Ernesto apenas levantó la vista. Sus ojos grises brillaron un segundo con incomodidad, pero como siempre, no dijo nada. Volvió a fijar su atención en la pantalla del televisor, como si el partido que estaba viendo fuera más importante que la escena de horror que se desarrollaba a solo unos metros de él. Marta, viendo la pasividad de su esposo, se sintió aún más envalentonada. Agarró a Isabel del cabello, la jaló con fuerza y la arrastró varios pasos hasta la cocina. «¡Vas a limpiar esto ahora mismo!», le gritaba mientras la zarandeaba. «Y más te vale que no quede ni un solo pedazo en el piso». Isabel, casi llorando, se arrodilló entre los vidrios rotos. Sus rodillas desnudas empezaron a sangrar al entrar en contacto con los fragmentos de cerámica. El dolor físico apenas competía con el peso de la humillación. Sus manos, también heridas, temblaban al intentar recoger los pedazos, mientras las lágrimas le caían sin control. «¡Apúrate!», seguía gritando Marta detrás de ella.
Cada grito era como un cuchillo que le desgarraba el alma. Mientras tanto, al otro lado de la cerca, en el establo, Alma no estaba tranquila. Sus orejas se movían inquietas, captando cada ruido que flotaba en el aire pesado de la noche. Los gritos de Marta, los gemidos ahogados de Isabel, el sonido seco de los golpes, todo llegaba directo a sus sentidos. La yegua empezó a caminar en círculos dentro del corral, golpeando el suelo con sus patas delanteras, resoplando fuerte, como si quisiera arrancar la cerca de puro coraje. Doña Remedios, que ya estaba acostada, escuchó el alboroto desde su habitación. Se levantó rápidamente, se puso su bata de dormir y salió al patio con una linterna en mano. «¿Qué pasa, mi niña?», le preguntó a la yegua mientras se acercaba, pero Alma no paraba. Su cuerpo entero vibraba de ansiedad. Sus grandes ojos parecían suplicar acción. Doña Remedios, mirando hacia la casa vecina, sintió el escalofrío recorrerle la espalda. Aunque no podía ver lo que ocurría dentro, ya no quedaba espacio para la duda. Algo gravísimo estaba sucediendo ahí. «Dios mío», susurró mientras apretaba el rosario que llevaba al cuello. Dentro de la casa, el infierno seguía ardiendo. Cuando Isabel terminó de limpiar, Marta la empujó nuevamente, esta vez contra la puerta de la alacena. El golpe la dejó sin aliento. «Esto te pasa por estúpida», le gritaba con el rostro desencajado. El miedo de Isabel era absoluto, pero algo en ella comenzó a quebrarse de forma diferente. Esa noche, su cuerpo herido no podía más, pero su alma empezaba a gritarle por dentro: «¡Basta!». Marta, viendo que Isabel se levantaba lentamente sin protestar, perdió aún más el control. Levantó la mano con la intención de golpearle el rostro nuevamente, pero esta vez algo detuvo el instante. Un fuerte golpe seco y ensordecedor resonó desde afuera. ¡Pum! Luego otro. ¡Pum! ¡Pum! Ambas mujeres se quedaron congeladas, volteando hacia la puerta principal. Era como si alguien estuviera intentando derribarla a patadas. Enseguida, los relinchos desesperados de Alma sacudieron la noche. ¡Rin! ¡Pum! ¡Pum! La yegua había roto la cerca y estaba golpeando la puerta principal de la casa con las patas delanteras, como si supiera exactamente dónde debía estar. Sus relinchos eran agudos, potentes, cargados de desesperación y una furia sagrada, como si el propio cielo le hubiera encargado la misión de intervenir. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, despertados por el escándalo. Luces se encendieron, puertas se abrieron y los murmullos crecían. «¿Qué está pasando? Es la yegua de Remedios. Está golpeando la casa de Ernesto». Doña Remedios, con el corazón acelerado, corrió tras Alma, cruzando su propio portón sin pensarlo dos veces. Algunos vecinos la siguieron, alarmados por el inusual alboroto. «Alma, cálmate, mi niña», le gritaba desesperada, pero la yegua no paraba. ¡Pum! ¡Pum! Cada golpe sacudía la vieja puerta de hierro como si fuera a derribarla. Dentro de la casa, Marta temblaba de ira y miedo. Jamás había imaginado que un animal pudiera estar desbaratando su fachada de perfección ante los ojos del pueblo. «¡Qué demonios!», murmuró, apretando los puños. Isabel, por su parte, no podía creer lo que veía. Los relinchos de Alma le perforaban el pecho, pero no de miedo, sino de esperanza. Por primera vez en años, alguien, aunque fuera una yegua, estaba peleando por ella, por su libertad, por su vida. El infierno había estallado, y ya no había forma de detener lo que estaba por venir. El escándalo seguía sacudiendo el corazón de Valle del Rosario. Las sombras de la noche ya no ocultaban el infierno que, por meses, se había escondido tras las paredes de la casa número 17. Esta vez algo, o mejor dicho, alguien, había decidido intervenir. Y no era un ser humano, era un alma pura, era Alma. La yegua marrón, de ojos enormes y brillantes, no dejaba de golpear la vieja puerta de hierro con sus patas delanteras. Cada impacto retumbaba como un cañonazo en medio de la madrugada. Sus relinchos cortaban el silencio como cuchillos afilados. ¡Rin!
¡Pinch! ¡Pum! 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 Dentro de la casa, Marta había comenzado a perder el control por completo. Sus ojos, desorbitados, pasaban de la puerta a Isabel, de Isabel a la ventana, como buscando una salida imposible. El rostro endurecido de la mujer, normalmente calculador, ahora estaba deformado por la furia y el pánico. ¡Maldita yegua loca!, escupió con los dientes apretados. Isabel, de rodillas todavía junto a los vidrios rotos de la cocina, miraba hacia la puerta con el corazón latiéndole en los oídos. Sus ojos verdes, acostumbrados a contener lágrimas, ahora brillaban con una mezcla de incredulidad y esperanza. Por primera vez, alguien, aunque fuera un animal, estaba gritando por ella. Por primera vez, sus gritos ahogados tenían eco en el mundo exterior. Mientras tanto, afuera, el espectáculo atraía a más y más vecinos. Las luces de las casas se encendían una tras otra. Las puertas de madera se abrían y las personas salían en bata, descalzos, frotándose los ojos, tratando de entender el caos que se desataba ante ellos. Salma, la yegua de Remedios, está como poseída. Miren cómo golpea la puerta. Los murmullos crecían. Los vecinos intercambiaban miradas llenas de desconcierto. Nunca antes habían visto algo así. Doña Remedios, con el rostro pálido por el susto pero decidido, llegó hasta la entrada de la casa de Isabel. Las lágrimas le ardían en los ojos mientras apretaba su rosario entre los dedos. «Alma, por favor, mi niña, calma, calma», le rogaba en voz baja, pero la yegua no respondía. Ella seguía firme, implacable, como enviada por el cielo. ¡Pum! 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 Cada golpe resonaba como un llamado desesperado, como si las propias puertas del cielo estuvieran tocando las de aquella casa maldita. Los perros del barrio comenzaron a ladrar, los pájaros nocturnos alzaron el vuelo desde los árboles cercanos, como si todo el universo se estuviera moviendo en sincronía con la angustia contenida de aquella joven. Dentro de la casa, la situación escalaba rápidamente. Marta, sudando frío, se tambaleaba como una fiera acorralada. Sus pupilas dilatadas revelaban algo que Isabel nunca antes le había visto: miedo verdadero. «¡Haz que se larguen! ¡Haz algo, estúpida!», gritó empujando a Isabel contra la pared. Isabel, respirando con dificultad, la miró directo a los ojos. Ya no estaba completamente sometida como antes. Algo en ella había cambiado. Esa fuerza silenciosa que Alma le transmitía desde el otro lado de la puerta empezaba a florecer en su pecho. «No puedo», le susurró temblando. «Ya no puedo». Marta, al borde de perder el control total, levantó la mano una vez más, pero antes de que pudiera golpearla, un estruendo mayor sacudió la casa. ¡Crack! Uno de los goznes de la puerta cedió. El marco de hierro vibró peligrosamente. Los vecinos comenzaron a gritar: «¡Va a tumbar la puerta! ¡Llamen a la policía! Esto ya no es normal». A lo lejos, las sirenas comenzaron a escucharse. La patrulla del pequeño destacamento de San Miguel del Valle venía a toda velocidad, alertada por los llamados desesperados de los vecinos. Los faros de los vehículos iluminaron la fachada de la casa mientras Alma seguía golpeando sin descanso. Doña Remedios, al ver las luces rojas y azules acercarse, soltó un largo suspiro de alivio. «Gracias a Dios», susurró, apretando el rosario con fuerza. Dentro de la casa, Marta dio un paso atrás al escuchar las sirenas. «¡Mierda!», murmuró con la voz quebrada. Miró a Isabel con un odio puro, como si la culpa de todo fuera suya. «Esto es tu culpa, maldita», le escupió, pero Isabel no bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo sostuvo el contacto visual y en su interior sintió algo muy parecido al coraje. El miedo no había desaparecido, pero ya no la dominaba. Era como si, en ese instante, escuchara el mensaje de Alma transformarse en un susurro de fe. No más. Los oficiales llegaron en segundos. 4 policías descendieron de la patrulla, armados, alertas, sin entender bien lo que enfrentaban, solo sabiendo que la situación era grave. «¡Apártense todos!»,
gritó uno de ellos mientras los vecinos se replegaban. El comandante, un hombre alto de rostro serio llamado Agente Morales, se acercó rápidamente a la puerta mientras Alma seguía empujando. «¡Calma, calma!», intentaba gritar mientras evaluaba la escena. Doña Remedios corrió hacia los oficiales. «Por favor, mi yegua no está loca. Ahí dentro está pasando algo horrible. La están lastimando». El agente Morales giró el rostro hacia ella, leyó el terror en sus ojos y no dudó. «Derriben la puerta», ordenó con firmeza. Los golpes de los oficiales se sumaron a los de Alma. ¡Pum! 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 Hasta que finalmente la vieja puerta cedió con un estruendo de metal torcido. ¡Crash! La visión que apareció ante los ojos de todos dejó al barrio entero sin aliento. Ahí estaba Isabel, de rodillas, con el rostro hinchado, el labio partido, los brazos cubiertos de moretones y cortes. Marta, de pie junto a ella, sujetando su brazo con fuerza. El rostro de la madrastra era una máscara de furia, rabia y descontrol. Por un segundo todo quedó en silencio, hasta que Alma, desde la entrada rota, soltó un último relincho. Uno diferente, uno lleno de alivio. Había cumplido su misión. Los oficiales entraron rápidamente. «¡Suéltala!», gritó uno de los policías apuntando a Marta. Marta por fin soltó el brazo de Isabel, pero seguía gritando como una loca. «¡No entienden nada! Esta mocosa lo inventó todo. Es una mentirosa». Pero las imágenes hablaban por sí solas. Los oficiales no necesitaban más pruebas que el estado en el que encontraron a Isabel. La esposaron en segundos. Marta gritaba, pataleaba, pero ya no tenía escapatoria. Los vecinos desde la calle observaban en shock. «Dios mío, pobre muchacha, por eso gritaba tanto la yegua». Isabel, aún temblando, fue ayudada por doña Remedios, que con lágrimas en los ojos la sostuvo fuerte contra su pecho. «Ya pasó, hijita, ya pasó. Aquí estoy, aquí estás segura», le susurraba una y otra vez. Los ojos de Isabel, llenos de lágrimas, buscaron los de Alma, que ahora la observaba desde la puerta rota, con su respiración agitada pero tranquila. Sus enormes ojos parecían decirle, sin palabras: «Te protegí, no estás sola». Y, aunque nadie lo supo explicar aquella noche, todos en Valle del Rosario entendieron que aquella yegua no actuó por casualidad. Había sido instrumento de algo mucho más grande. El eco de los gritos de Marta todavía flotaba en el aire, pero ahora solo eran eso, ecos, ecos de una mujer que había perdido su poder. El sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue casi un canto de liberación para todos los que presenciaban la escena frente a la casa número 17 de Valle del Rosario. El agente Morales, aún con la respiración agitada, sostuvo firmemente a Marta mientras ella seguía forcejeando. «Suéltenme, todo esto es un malentendido. Esa mocosa lo planeó», gritaba como una fiera acorralada. Pero ya nadie le creía. Las marcas en el rostro y cuerpo de Isabel eran la prueba viva que jamás pudo esconder. Y esa yegua, esa criatura noble que había derribado el muro del silencio, había sido la voz que ella nunca pudo alzar. Isabel, en cambio, permanecía en pie, sostenida por el abrazo firme de doña Remedios. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de un alivio tan grande que su cuerpo todavía no sabía cómo procesarlo. Era libre, por fin. Los vecinos no podían apartar la mirada. Se habían congregado en la calle como si fueran testigos de un milagro que jamás imaginaron ver. «Pobrecita, con razón siempre la veíamos triste. Mira cómo la tenía la bruja esa». Y uno pensando que era tan buena mujer, tan educada. Nunca imaginé que el infierno estaba tan cerca de nosotros. Las voces cuchicheaban sin parar, como si todos estuvieran despertando de un largo sueño de indiferencia. Mientras los policías arrastraban a Marta hacia la patrulla, ella seguía gritando, pataleando, soltando insultos al viento. «¡Tú me traicionaste, Isabel! ¡Eres una malagradecida! Todo lo que hice fue por tu bien». Nadie se dejó engañar.
Las palabras de los agresores siempre suenan igual cuando pierden el control. Culpan a la víctima de su propia maldad. El agente Morales cerró la puerta de la patrulla de golpe. «Llévensela», ordenó. La patrulla arrancó, dejando atrás la nube de polvo que se elevó en el aire cálido de la madrugada. Mientras tanto, el doctor del pueblo, el viejo doctor Santamaría, había llegado alertado por el tumulto. Un hombre de rostro bondadoso, cabello blanco, barba bien cuidada y unos ojos grises que lo habían visto todo en ese pueblo durante décadas. Se acercó rápido a Isabel. «Hijita, ¿puedo revisarte?», le preguntó con un tono suave, casi paternal. Isabel asintió, sin poder articular palabras. El doctor examinó con delicadeza cada herida, cada golpe, cada corte. «Tiene varias contusiones, laceraciones recientes y antiguas», informó luego al agente Morales en voz baja. «Esto no es de una sola noche, comandante. Esto lleva meses, tal vez años». El agente asintió con el rostro endurecido. «Lo sospechábamos, pero verlo así duele», respondió tragando saliva. «Vamos a llevarla al centro de salud para hacerle estudios completos», agregó el doctor. «Necesita atención urgente, pero sobre todo necesita descanso, paz y mucho amor». Doña Remedios, que no se separaba de Isabel ni un segundo, habló con firmeza. «Yo me encargo de ella, doctor. No va a estar sola ni un solo día más». Isabel, al escuchar esas palabras, rompió en llanto en los brazos de la mujer. «Gracias», alcanzó a decir entre sollozos. «Gracias por no soltarme». Doña Remedios le acarició el cabello con ternura. «No tienes que darme las gracias, mi niña. Dios fue quien puso a Alma en tu camino, y ella supo lo que tenía que hacer cuando nadie más lo hizo. Aquí empieza tu nueva vida, hijita, te lo prometo». Mientras los oficiales terminaban de asegurar la escena, uno de ellos se acercó al agente Morales. «Comandante, don Ernesto está adentro, pero no ha dicho ni una sola palabra». El comandante frunció el ceño. «Tráiganlo». En minutos, don Ernesto apareció escoltado por los policías. Su rostro era pálido, sus ojos grises, hundidos, evitaban mirar a su hija. Parecía un hombre derrotado por su propia cobardía. El agente Morales lo encaró sin necesidad de levantar la voz. «¿Usted permitió todo esto, señor Ernesto?». El hombre bajó la cabeza, incapaz de responder. Sus labios se movieron apenas, como queriendo formar una excusa, pero solo salió un susurro tembloroso. «Yo no supe cómo detenerla». El comandante lo miró fijamente, sin disimular el desprecio. «Usted lo supo siempre», le dijo con un tono firme. Solo eligió mirar para otro lado. Ernesto no respondió. Sabía que no tenía defensa. Había fallado como padre, como hombre, como ser humano. Los vecinos, en silencio, lo observaban mientras lo escoltaban para declarar ante la fiscalía. Sabían que aunque la ley pudiera ser más benigna con él por no haber participado directamente en la violencia, su castigo moral sería eterno. El peso de la vergüenza en un pueblo pequeño no se borra fácil. Mientras todo eso sucedía, Alma seguía de pie frente a la casa, ya mucho más tranquila. Sus orejas se movían atentas, pero sus ojos estaban en paz, como si supiera que la misión que el cielo le había encomendado había llegado a su final. Isabel, aún adolorida, se acercó lentamente a la yegua, guiada por doña Remedios. Cuando estuvo frente a frente con Alma, apoyó su frente contra el hocico tibio de la yegua. «Gracias, Alma», le susurró entre lágrimas. «Si no fuera por ti, no sé dónde estaría ahora». Alma soltó un resoplido suave, como si respondiera con amor. El viento nocturno sopló leve, meciendo las crines brillantes de la yegua bajo la luz tenue de la luna. Aquella noche, Valle del Rosario no volvió a ser el mismo. Por primera vez, en mucho tiempo, el pueblo entero había sido testigo de lo que sucede cuando el silencio se rompe. Cuando alguien, aunque sea un caballo, se atreve a gritar por los que no pueden. Y en medio de toda esa oscuridad, la verdad, finalmente, había salido a la luz. Las primeras luces del amanecer
comenzaban a asomarse detrás de las montañas que rodeaban Valle del Rosario. El pueblo entero parecía seguir en silencio, como si nadie hubiera logrado dormir realmente después de la noche anterior. Las imágenes aún flotaban en las mentes de todos. El relincho desesperado de Alma, los golpes sordos contra la puerta, los gritos, las sirenas, la verdad estallando como un trueno en medio de la oscuridad. Pero ahora, el amanecer traía algo distinto, traía justicia y un nuevo comienzo. En la pequeña corte de San Miguel del Valle, el salón estaba lleno. No era común que un juicio atrajera tanta atención en aquel pueblo pequeño. Las bancas de madera crujían bajo el peso de los vecinos que uno tras otro habían venido a presenciar lo que todos ya sabían, la historia de horror que durante meses había ocurrido a pocos metros de sus propias casas. Al frente, el juez Robles, un hombre de unos 60 años, mirada seria, barba canosa y ojos profundamente cansados, tomaba asiento en el estrado. Había visto muchos casos en su carrera, pero ninguno tan desgarrador como aquel. «Iniciamos audiencia en la causa contra Marta Salinas», anunció con voz firme, acusada de violencia doméstica, agresión física reiterada, privación de libertad y tentativa de homicidio. Marta, con el uniforme beige de prisión, esposada, permanecía en pie. Su rostro lucía distinto, ya no había soberbia, ya no había ese aire de control absoluto que antes la envolvía. Ahora había vacío. Sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraban una mezcla de miedo, rabia contenida y un oscuro resentimiento hacia todos los presentes, pero sobre todo hacia Isabel. Don Ernesto, por su parte, estaba sentado más atrás, solo, cabizbajo, vestido de traje oscuro, los hombros encorvados como si cargara el peso de una montaña. No enfrentaba los mismos cargos que Marta, pero también tendría que rendir cuentas por su omisión. Cuando llamaron a Isabel al estrado, el silencio fue absoluto. Ella caminó despacio, con paso firme pero aún con cierta fragilidad. Sus heridas físicas comenzaban a sanar, pero las emocionales todavía dolían. Aún así, había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada de una víctima rota, ahora era la mirada de alguien que había decidido romper sus cadenas. El fiscal la invitó a tomar asiento. El juez la miró con amabilidad. «Señorita Isabel Fernández, ¿puede usted contarle a este tribunal, con sus propias palabras, lo que vivió en esa casa?» Isabel respiró profundo. Sus manos temblaron apenas unos segundos, pero luego alzó el rostro y comenzó. Durante meses, su voz tembló al inicio, pero enseguida se fortaleció. Durante meses viví atrapada en un infierno. Cada día era un nuevo castigo, un nuevo insulto, un nuevo golpe. No importaba lo que hiciera, siempre encontraba una excusa para lastimarme. Los murmullos comenzaron a escucharse en las bancas. Algunos vecinos bajaban la cabeza avergonzados, otros se tapaban la boca con las manos, horrorizados. «Mi padre», continuó Isabel, y giró apenas la cabeza hacia Ernesto. «Lo supo siempre. Cada grito, cada golpe, él los escuchaba desde su sillón. Nunca me defendió, nunca intervino, solo se quedó callado». Los ojos de Ernesto se humedecieron. Apretó los labios, luchando con su propia vergüenza. «Yo», continuó ella tragando saliva, «yo no sabía cómo salir. Tenía miedo. Miedo de hablar, miedo de que nadie me creyera, miedo de que, si lo intentaba, las cosas empeoraran». Hizo una pequeña pausa, respirando hondo. Y fue entonces cuando pasó algo que jamás podré explicar. Cuando ni siquiera yo tenía fuerza para pedir ayuda. Lo hizo Alma. Algunos de los presentes asintieron en silencio, recordando aquella noche. «La yegua de la señora Remedios», continuó Isabel, y ahora su voz se quebraba con emoción. «Ella escuchó mis gritos, mis llantos, y fue Alma quien hizo lo que nadie más había hecho. Fue ella quien alertó al pueblo, fue ella quien salvó mi vida». El juez Robles asintió con gravedad, mientras anotaba cada palabra. «Gracias a ese milagro, estoy viva, y por fin pude hablar.
Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas, pero ahora no eran de miedo, eran de alivio. Doña Remedios, sentada en las primeras filas, no podía contener el llanto. Sostenía el rosario entre sus manos, susurrando oraciones mientras miraba con orgullo a la joven que ahora consideraba como una hija. Terminada su declaración, Isabel bajó lentamente del estrado. El fiscal presentó las pruebas físicas, los reportes médicos, las fotografías de los golpes antiguos y recientes. Todo era contundente. El abogado defensor de Marta intentó minimizar los cargos, alegando estrés, problemas emocionales y malentendidos familiares. Pero el juez Robles no necesitaba escuchar más. Tras varias horas de deliberación, regresó con su veredicto. Este tribunal considera a Marta Salinas culpable de todos los cargos presentados, anunció con voz firme. Se le sentencia a cumplir pena de prisión efectiva y recibir tratamiento psicológico obligatorio. Los murmullos de alivio llenaron la sala. Luego giró hacia Ernesto. En cuanto al señor Ernesto Fernández, este tribunal reconoce su omisión y negligencia como agravantes. No enfrenta cargos penales de violencia, pero su falta de acción le costará la custodia de su hija y quedará bajo supervisión judicial. Deberá recibir terapia obligatoria para tratar su conducta permisiva y su incapacidad de proteger a un ser vulnerable bajo su cuidado. Ernesto, hundido en su asiento, no protestó. Sabía que aquella era la verdad que lo perseguiría el resto de sus días. Cuando la audiencia concluyó, los oficiales escoltaron a Marta fuera de la sala. Esta vez no gritaba, no forcejeaba, solo caminaba, como quien camina hacia un destino del que no podrá escapar jamás. Al salir del juzgado, el sol del mediodía abrasaba fuerte. Isabel, acompañada por doña Remedios, caminaba despacio por la explanada. A unos metros, bajo un gran árbol, estaba Alma, esperándola, serena como siempre. Isabel se acercó y, como si repitiera el ritual de aquella noche, apoyó su frente contra el hocico de la yegua. «Todo terminó, mi niña», le susurró. «Gracias por no abandonarme». Los ojos de Alma brillaban bajo el sol, como si comprendiera cada palabra. Doña Remedios, de pie junto a ellas, colocó suavemente su mano sobre el hombro de Isabel. «Ahora empieza lo bonito, hijita», le dijo. «Ahora empieza la vida que mereces». El viento sopló suave, meciendo las hojas del árbol, como si Dios mismo bendijera ese nuevo inicio. Había pasado un mes desde aquel día en la corte. El pueblo de Valle del Rosario ya no era el mismo. Las conversaciones en la panadería, en el mercado, en los portales de las casas, seguían girando en torno a lo ocurrido. Pero ahora, las palabras ya no eran de chisme, ni de juicio ciego como antes. Eran de asombro, de reflexión, de vergüenza y de esperanza. Muchos se preguntaban cómo pudieron vivir tanto tiempo ignorando los gritos ahogados de Isabel. Otros, en silencio, agradecían que la justicia, aunque tardía, había llegado. Pero para Isabel, los días ahora tenían otro sabor. La luz entraba distinta por la ventana de la casa de doña Remedios, donde se había instalado temporalmente. El aire parecía más limpio, los amaneceres más tibios, los pequeños detalles de la vida más valiosos. Hasta los silencios eran distintos. Ya no dolían, ahora descansaban. Cada mañana, después de desayunar, caminaba lentamente hacia el establo donde la esperaba Alma. La yegua siempre estaba ahí, de pie, moviendo levemente la cola, agitando las orejas, como saludándola apenas la veía aparecer. Ese día en particular, el sol caía dorado sobre los campos. Las flores silvestres que crecían alrededor del corral se mecían con el viento suave, mientras el cielo azul parecía tan limpio como su alma en ese momento. Isabel entró despacio al establo, acariciando la madera vieja de las puertas mientras se acercaba. «Hola, mi niña», le dijo con esa voz suave que le reservaba solo a ella. Alma estiró el cuello y frotó su hocico contra la mejilla de Isabel, como si compartieran un lenguaje propio, hecho de caricias, de miradas y de silencios compartidos. «¿Sabes?
A veces todavía me despierto por las noches con el corazón acelerado, le confesó en voz baja, como si todo pudiera repetirse, como si el miedo intentara volver. Pero luego te recuerdo a ti y respiro. La yegua soltó un resoplido largo, tibio, y apoyó su cabeza con suavidad sobre el hombro de la joven. Isabel cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran, pero esta vez sin dolor. Era un llanto limpio, de gratitud, de vida. No entiendo cómo lo supiste, cómo escuchaste lo que nadie escuchaba, continuó. Pero siempre voy a creer que fue Dios quien te envió. Cuando yo ya no tenía fuerzas para gritar, tú gritaste por mí. El viento entró por la puerta abierta, acariciando los cabellos castaños de Isabel y las crines brillantes de Alma. La escena era simple y profunda al mismo tiempo. No hacían falta más palabras. A unos metros, desde el porche, doña Remedios las observaba con los ojos brillosos. Tenía entre sus dedos el mismo rosario que no soltó aquella noche en la que todo cambió. Sus labios se movían en una oración silenciosa. «Gracias, Señor», murmuró. «Gracias por mostrarnos que a veces los milagros llegan en forma de patas firmes y ojos grandes. Gracias por poner a Alma en su camino». Con el paso de los días, el vínculo entre Isabel y doña Remedios se fue fortaleciendo aún más. Ya no era solo la vecina que le había tendido una mano, era la madre que la vida, en su primera parte, le había negado. Y juntas comenzaron a darle un nuevo sentido a los días. Alma también parecía transformada. Desde aquella noche había una dulzura aún mayor en su comportamiento, como si su alma hubiera entendido que su misión en esta tierra era proteger, amar y sostener. El pueblo, por su parte, nunca olvidó lo que aquel animal hizo. Muchos comenzaron a acercarse más a sus propios animales, a mirarlos con otros ojos, entendiendo que a veces los corazones más puros no son los que hablan, sino los que sienten. Incluso los niños de la comunidad venían a visitar a Alma, a llevarle zanahorias y manzanas. La yegua, siempre paciente, los recibía con su mirada serena y noble, como si supiera que ahora su historia era también un ejemplo para ellos. Un domingo por la mañana, después de misa, el padre Julián se acercó a Isabel en la plaza. «Hijita», le dijo con una sonrisa llena de paz, «esta historia quedará en los corazones de todos por mucho tiempo. Dios obró de manera misteriosa, pero perfecta. Y tú, aunque no lo veas aún, has sido un testimonio de fe para este pueblo entero». Isabel bajó la cabeza con humildad. «Solo sobreviví, padre», respondió con voz suave, pero el sacerdote negó lentamente con la cabeza. «No, Isabel, sobrevivir es lo que hiciste durante años. Ahora estás viviendo, y eso es el verdadero milagro». Ella sonrió, mientras en sus ojos brillaba esa nueva luz que solo nace después de atravesar el túnel más oscuro. Al caer la tarde, Isabel regresó al establo. El cielo se pintaba de tonos naranjas, rosas y violetas. El aire olía a tierra fresca y a esperanza. Se detuvo frente a Alma y la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. «Gracias por ser mis alas, cuando yo ya no podía volar». Alma resopló una vez más, como si respondiera, «Siempre estaré aquí». El viento siguió bailando entre las ramas, el sol se escondió lentamente detrás de las montañas, y el pequeño valle del Rosario quedó envuelto en ese silencio sereno que solo los lugares que han visto un milagro pueden conocer. Y hasta aquí llega esta historia tan profunda y llena de enseñanzas. Si tú también sentiste esa emoción, si en algún momento de tu vida has callado por miedo o has conocido a alguien que necesitaba ese grito que no podía dar, ¿qué habrías hecho tú? ¿Cuántas veces ignoramos las señales de quienes nos rodean? Estamos siendo atentos a quienes tal vez hoy necesitan que seamos su alma en medio del dolor. ¿Qué tan dispuestos estamos a levantar la voz cuando alguien no puede hacerlo? Te invito a reflexionar en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien puedas tenderle la mano hoy? Y si esta historia te tocó el corazón,
no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana compartimos relatos reales, conmovedores y llenos de esos milagros que muchas veces pasan desapercibidos. No estás solo. Aquí seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.